Hola amigos, bienvenidos a Fútbol con B de Barça. Y bueno, a estas horas ya todos os habréis enterado del sorteo de ayer y por supuesto pues ya sabréis el grupo en el que ha quedado encuadrado el Barça, con Bayern, con Inter de Milán y con Viktoria Pilsen, en el que sin duda es pues bueno, el que todo el mundo ha llamado el grupo de la muerte y que pues ya digo, sin duda es el grupo más difícil de todos, ¿no? Que sí, que estoy de acuerdo con muchos de vosotros cuando decís que, bueno, pues que al final el que quiere ganar la Champions tiene que ganar a todos, ¿no? Y también estoy de acuerdo cuando decís que, bueno, que puede servirnos para saber la medida real de este equipo, ¿no? Cuánto hemos crecido y si de verdad, pues al final estamos para competir en este torneo en el sentido de si estamos verdaderamente preparados y al nivel, pues de los más grandes de Europa, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con vosotros, pero al final esto no deja de ser una cuestión romántica, ¿no? El que, en fin, si quieres ganar la Champions tienes que ganar a todos y tal. Y ya digo, es una cuestión un poquito romántica y obviamente pues para ganar la Champions tienes que ganarlos a todos y en fin, además pues daría una buena muestra de la medida real del equipo, pero en realidad la verdad es que pensándolo fríamente es una putada muy gorda, o sea, es una putada muy gorda y lo es porque en este momento el equipo, lo hemos dicho 1000 millones de veces, pues todavía está en una fase de construcción, ¿no? Y lo que más le convenía al equipo en este momento pues era tener tranquilidad para ir creciendo poco a poco sin tener una carga tan grande encima, ¿no? Ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni por supuesto a nivel deportivo y de resultados con unos equipos que son realmente pues de los mejores de Europa encuadrados con nosotros, ¿no? Lo mejor obviamente pues es ir agarrando una dinámica de juego y de resultados positiva, pues que te acompañe y te permita pues eso, ir creciendo con tranquilidad y sin demasiada presión en cuanto a la necesidad de obtener resultados con urgencia, ¿no? Ya mismo, ¿no? Para que no te vuelva a ocurrir pues lo que ocurrió sin ir más lejos el año pasado con el señor Koeman, ¿no? Que el equipo estaba jugándose la vida en Champions ya en el segundo partido y en Liga en la jornada 9 o 10, ¿no? El segundo partido en Champions contra el Benfica en Lisboa ya era prácticamente a vida o muerte, ¿no? Y pues en la Liga igual, cada jornada, pues en fin, no puntuar una jornada era dar un paso atrás prácticamente definitivo a la hora de luchar por el título, ¿no? Sin embargo, este análisis más en frío también me ha aportado algunas cosas positivas más allá de las puramente románticas que he comentado al principio, ¿no? Y es que, por ejemplo, una de las cosas que desde luego este grupo te va a provocar es primeramente pues que la plantilla esté alerta también desde el primer momento, ¿no? Porque al final también el tener un grupo entre comillas más asequible es algo que al final del día pues puede que de alguna manera juegue también en tu contra, ¿no? En el sentido de que pues bueno, de que en el grupo exista o brote o se genere un exceso de confianza, ¿no? Un exceso de tranquilidad y al final pues acaba instalándose una sensación de relajación que a mí no me gusta nada y que además el equipo ha dado muestras en muchos partidos de esa relajación y si ya la creas desde afuera, desde el ambiente, desde el entorno, desde la prensa diciendo pues bueno que estás encuadrado en un grupo fácil, pues todavía mucho peor, ¿no? Para si ya les cuesta poco a los jugadores creerse o meterse en ese estado de relajación, si ya lo infundimos desde afuera, pues muchísimo peor. Pero es que no solo eso, es que además se ha comprobado una y otra vez que a este equipo no le sienta nada bien relajarse, nada bien, porque es que es eso, es que este equipo, este Barça de Xavi, lo hemos visto miles de veces, ya que en los partidos en los que a priori somos superiores existe una cierta superioridad sobre el papel que al final no se acaba demostrando en el terreno del juego, ¿no? Y esa superioridad hay que demostrarla en el campo, y el equipo parece pues que le cuesta muchísimo imprimir en ese tipo de partidos, pues le cuesta muchísimo imprimir ese ritmo, ¿no? Ese ritmo que necesitamos pues para someter al rival, ese ritmo de juego, pero también a nivel mental, esa intensidad, ya digo, no solo de piernas, sino de intensidad física, de concentración, de salir a comerte el césped, de ganas, que al final es, en fin, lo que te hace competir y lo que hace que el jugador pues no salga relajado pensando, bueno, nada, estos que son el Rayo, nada, al Rayo lo ganamos de cualquier manera. Seguro que alguna jugada llegará que les meteremos un par de golitos, ¿no? Y al final llega el minuto 70 y te has acercado no excesivas veces, no con excesivo peligro, y además pues cuando has tenido
tenido esas ocasiones, por lo que sea, quizá precisamente por ese exceso de relajación, a nivel mental, no has tenido la concentración necesaria pues para golpear bien la bola o para llegar el medio segundo antes que requerías para llegar a ese balón y que te hubiera dado el espacio y el tiempo suficiente para golpear mejor, o la agresividad y la claridad mental también a veces, ¿no? Pues para intentar irte de tu par en un momento dado, intentar el 1 contra 1, el decir, hostia, hay que competir y hay que sacarlo esto cuanto antes, ¿no? Y pues bueno, intentar ese 1 contra 1 que acaba generando una ocasión que puede acabar en gol, ¿no? En fin, o miles de cosas de las que al final te acabas arrepintiendo, te acabas lamentando cuando llegas al final y pita el árbitro al final del partido y te quedas con una cara de idiota porque acabas de perder 2 puntos o incluso los 3 puntos como el año pasado con equipos pues que te han ganado sencillamente pues porque se han tomado el partido de una manera más seria y lo han preparado mejor y han estado más concentrados y más metidos en el partido que tú, ¿no? Obviamente con más intensidad seguramente esos partidos no se nos habrían escapado, ¿no? Pero sigo pensando que faltaron más cosas y no solo intensidad, que ya sabéis que a veces yo lo de la intensidad lo considero un poco como la excusa del estrés cuando uno va al médico, ¿no? El médico que no sabe lo que tienes, no te encuentra nada y te dice que es por el estrés, ¿no? Pues esto de la intensidad a veces es igual, ¿no? No juegas bien un partido, bueno, es que no se ha jugado con intensidad, ok, nada, ya se quedan más tranquilos y en realidad pues esto te impide hacer un análisis más profundo de por qué no has llegado con claridad 15 veces, ¿no? En lugar de 2 o 3, ¿no? Que es el análisis que habría que hacer realmente, ¿no? Así que bueno, en este sentido pues puede ser positivo porque ya hemos visto, ya digo, que el equipo da mucho más de sí con rivales de entidad que con rivales teóricamente más accesibles, ¿no? Más asequibles, ¿no? Y ya digo que lo vimos el año pasado y lo hemos visto también este mismo año, o sea, es que no hace falta irnos más lejos, lo hemos visto contra el Rayo cuando estuvimos bastante flojitos en el primer partido de Liga y sin embargo contra la Real, que es un rival mucho más exigente, en un escenario mucho más exigente, el equipo estuvo a la altura, ¿no? Y estuvo muy bien y se llegó y se ganó el partido, ¿no? Y lo vimos también el año pasado, por supuesto, con muy buenos partidos precisamente contra los de arriba, contra el Madrid, contra el Atlético, contra el Sevilla, el Athletic, el Nápoles, y sin embargo pues con equipos más teóricamente accesibles pues nos costó muchísimo más, incluso en este grupo metería hasta el Eintracht, ¿no? Así que si nos sirve para que el equipo no se duerma, no piense que la clasificación está ya hecha porque nos ha tocado el Shakhtar, el Victoria Pilsen y el Oporto, por decir algo, pues mira, ahí al menos sí que le encuentro un punto positivo, ya digo, en el sentido de que va a existir ese punto de tensión necesario en el que el equipo pues va a saber que no hay nada hecho y que hay que competir desde el primer minuto del primer partido y en fin, que no te puedes dormir, ¿no? Y la verdad es que desde que está Xavi, la verdad es que cuando el equipo mejor se ha desenvuelto ha sido contra rivales de entidad, ¿no? Luego, obviamente, en el apartado físico esto tiene una contraprestación muy negativa, ¿no? Y es que el esfuerzo a nivel físico que va a tener que hacer el equipo enfrentándose a equipos que además de ser muy, muy fuertes, están muy bien trabajados y que físicamente están a un nivel superlativo, pues evidentemente va a hacer que los jugadores a nivel físico sufran más y tengan que estar más exigidos durante más tiempo. Y esto pues obviamente no es algo muy positivo. Sin embargo, Xavi pues al final ha demostrado que muchas veces es capaz de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y el hecho de que físicamente este grupo nos vaya a exigir mucho más, acabe resultando algo beneficioso, pues que has tenido que rotar mucho más a los jugadores, físicamente pues han equilibrado mucho más los esfuerzos, han estado obligados a no jugar 2 o 3 partidos seguidos y bueno, y no solo eso, sino que además se han sentido más descansados y a la vez pues mucho más importantes, ¿no? Mucho más enchufados, mucho más metidos en el equipo y se han sentido mucho más partícipes dentro del grupo y en fin, dentro de los objetivos del equipo, ¿no? Y por tanto pues no solo a nivel práctico vas a conseguir al rotar pues que todos jueguen más y que todos participen, sino que también, y esto es muy importante, a nivel anímico pues vas a conseguir que todos se sientan importantes y utilizados, ¿no? Utilizados obviamente en el buen sentido de la palabra. Porque es que la plantilla de este año sí que es profundísima, ¿no? Y que el calendario sea tan exigente a nivel físico
pues te va a obligar a utilizarlos a todos, a que no haya 11 titulares y 3 o 4 reservas con los que cuentas y ya está, ¿no? Esta es una plantilla en la que, bueno, pues ya veremos lo que pasa con Auba, por ejemplo, y con Memphis y con Dest o De Jong, que bueno, que puede pasar todo aquí al final del mercado, pero aunque saliera alguno de ellos, y Auba es el que parece tener más números y es, por cierto, algo que no me gusta nada, es una pena, porque en mi opinión es más necesario que Memphis, aunque eso es otra historia. Aunque salga Auba, seguirá habiendo o incluso alguno más, seguirá habiendo una plantilla amplia y con mucha calidad, ¿no? Y de hecho, si sale alguno, también es posible que venga alguno más, ¿no? Y acabaremos teniendo pues posiciones dobladas, que no duplicadas, y que vas a poder aprovechar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no es que rotes por quedar bien con un jugador o porque vas a reservar a un jugador, sino porque vas a estar obligado a regular muchísimo más las cargas y a mantener a todos enchufados, ¿no? Y es que al final también, en un fútbol con 5 cambios, pues tiene mucho más sentido este tipo de plantillas más largas, más profundas que antes, porque, en fin, tienes 11 titulares, más los 5 cambios ya son 16 que actúan en un partido, de una plantilla de 25, ¿no? Si le sumas a los 2 porteros suplentes, son 18 de 25, que van a estar, pues bueno, van a estar actuando en cada partido, ¿no? Y de esos 25 también, si le quitas que hay 2 o 3 o 4 que cuentan realmente poco, te quedas con 21, 22, ¿no? Y, en fin, pues ya digo, estás actuando con 18 jugadores sobre los 21, 22 que vas a utilizar en la plantilla, ¿no? Y de hecho, pues siempre va a haber 3 o 4 que por lesiones, por tarjetas, por bajas puntuales no van a poder participar, así que al final, pues bueno, tienes todo en la mano para que la plantilla prácticamente al completo esté siempre enchufada al 110%, ¿no? Gracias, pues yo, ¿no? Sobre todo pues a las rotaciones y a ese nuevo sistema de cambios. Si estas rotaciones no son algo ya solamente opcional, sino casi obligatorio por la exigencia del calendario en cuanto, digamos, al poco tiempo de recuperación que tienes entre Liga, Champions, y que además pues con rivales que son de mucha entidad, pues la verdad es que qué mejor momento que ahora, quiero decir este año, en el que contamos con una de las plantillas que posiblemente sea una de las mejores que ha tenido el club pues en muchísimo tiempo, en muchísimos años, ¿no? Así que ahora pues toca demostrarlo y toca trabajar mucho, ¿no? Y otra cosa muy positiva es que, bueno, lo mismo que he dicho al principio sobre los jugadores, sobre no relajarse y mantener la intensidad mental, es algo que también me sirve para Xavi, para el entrenador, ¿no? Porque él tampoco se va a poder relajar, o sea, él va a tener que estar más metido que ninguno, ¿no? Él va a tener que tener la cabeza pensando en el fútbol 35 horas al día, ¿no? Porque de hecho, él es el primero que se exige, no se ha cansado de decirlo él mismo, ¿no? Que el objetivo de esta temporada es conseguir títulos, y si los quiere, desde luego tiene que sacar el mejor rendimiento posible de esta plantilla, y además sin tiempo para que sea en enero o en febrero. Tiene que empezar a sacar el mejor rendimiento de esa plantilla desde ya, ¿no? Cuanto antes, porque imagino que no querrá verse envuelto otra vez en la misma situación del año pasado, en la que en la jornada 13 estás fuera de la Liga, en la jornada 2 de Champions te estás jugando el pase a octavos, y bueno, y pues lo que digo, no creo que le guste estar envuelto en esa situación, así que el primero que no se puede dormir ni confiar, pues es él, ¿no? El primero que va a tener que trabajar y dar un extra, en fin, para que los objetivos en febrero sigan siendo los que todos queremos en este principio de temporada, ¿no? Seguir vivo en todas las competiciones, y especialmente, obviamente, pues en Liga y en Champions, ¿no? Y además, pues los jugadores tienen que ver en Xavi al líder que va a conducir al equipo de la manera correcta, porque es importantísimo que el equipo crea en su entrenador. Pero esto no pasa porque sí, esto pasa pues porque los jugadores no son tontos, ¿no? Esto pasa porque ves que tienes a un entrenador que sabe transmitir lo que quiere, y luego tú en el campo ves que lo que te ha transmitido te sirve. O sea, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Ves que tienes un entrenador que es una especie de visionario, que te da las claves, las herramientas, las soluciones para solucionar, valga la redundancia, los problemas que te vas a encontrar en el campo en cada partido específico, ¿no? O que es capaz de cambiar y de corregir, porque esto también te convence, ¿no? Quizá más todavía que en fin, que salga como él te ha dicho, quizá es todavía más importante que sepa verlo, corregirlo, sepa ver que se ha equivocado, corregirlo, y que te dé las indicaciones para corregirlo y tú veas que está en lo cierto, ¿no? Entonces eso también
te genera confianza, y eso una y otra vez, una vez tras otra, pues genera que el equipo tenga una mayor confianza en su entrenador, ¿no? Porque el entrenador, pues bueno, demuestra o les demuestra ser un estratega con soluciones. Y que Xavi consiga esto es esencial, ya digo, y es la primera piedra, o mejor dicho, es la base para que Xavi logre construir un equipo sólido y competitivo a todos los niveles, ¿no? Y esto yo creo es la parte más positiva que me deja el sorteo de ayer, ¿no? Un equipo que tiene que ser, o que va a tener que estar metido y ser intenso desde el principio, porque va a tener unos rivales que le van a exigir mucho y que no se puede confiar, que no se puede dormir, con un entrenador que va a tener, ya digo, que rotar prácticamente por obligación, y además un entrenador que tiene que trabajar y esforzarse muchísimo desde el primer momento, porque el calendario no le va a dar ningún tipo de tregua ni ninguna facilidad para poder ir creciendo el equipo poco a poco, sino que se ha de arremangar desde ya y mostrar al equipo que en fin, que tiene soluciones desde ya y que es el conductor correcto para esta plantilla, ¿no? Para ganarse su confianza desde ya. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Os invito a que le deis al like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y os gusta el contenido que voy subiendo, que yo ya sabéis que intento hacerlo pues lo mejor que sé y con mi mejor intención. Nos vemos por aquí por el canal. Chao, chao.